Bueno, pues bienvenidos nuevamente a este podcast Políticas sin Corbatas. Y es un verdadero gusto para mí, un honor para mí, lo digo sin falsas elogios, poder platicar con alguien que cuando yo llegué a hacer radio ya era un puntal de la comunicación. Y ahorita más, ahorita le preguntamos qué tiempo lleva en los medios, pero que hoy por hoy es un líder de opinión y creo que es de gran interés, y por eso le agradezco que haya aceptado la invitación, poder platicar unos minutos con él, porque él tiene referencias muy importantes. Le han tocado diferentes épocas de la política en Oaxaca, con diferentes gobiernos, y sin duda es un testigo de lo que ha sido la evolución en Oaxaca, o no sé si llamarla evolución o cómo llamarla, de los gobiernos que hemos tenido aquí en la entidad. Me refiero a Humberto Cruz, conductor del Grupo Oro, periodista de muchos años y que ha aceptado venir unos minutos. Humberto, muchas gracias. ¿Cómo te va? Qué gusto. No, hombre, muchas gracias. De corazón. Y además, qué privilegio de poder también interactuar en otros espacios, Claro. ¿no? Salir un poco de la rutina. Sí, y además, mucho chavo ve el podcast, ¿eh? Sí, No sé por qué. sí. Pero mucho joven le entra ahí, como que le llama más. Llama mucho. Humberto, decía yo ahorita, y si me permites empezar por ahí la plática, te han tocado diferentes gobiernos. ¿Qué tiempo llevas haciendo periodismo y radio? Mira, ahí en la cabina donde estoy llevo ya 24 años. 24 años. 24 años. Antes de radio empecé en el periódico Noticias, en la época de Ismael San Martín, Alfredo Martínez Aguilar, Narciso Reyes, Evaristo, Luis Ramírez y Genaro Teverano estaban empezando también, tenían un poquito tiempo. Fui corresponsal provisional de La Jornada, de Radio Fórmula, y decidí entrar a radio ya de manera más consistente, pero ya. ¿Dónde te sientes más a Un cuarto gusto? de siglo. ¿En ¿Dónde radio estoy? o lo impreso? Fíjate que me gusta más la radio. Tengo la fortuna de haber empezado a descifrar ideas en la máquina y después aprendí a narrar con la estructura del lenguaje periodístico. Entonces me facilita un poco. Fue al revés. Ya ves que muchos compañeros locutores, pues primero aprendieron a hablar y luego a escribir. Sí. Y yo vengo de una ruta diferente. Creo que eso me facilita en algo la improvisación y la narración en radio, y que es mucho más amplia, llega más rápido. Y la interacción, ¿no? La interacción con la gente. Más interacción con la gente, sí. Aunque ahora también ya con los lectores, ya también se trepan en las redes y se quieren medir, ¿no? Oye, Humberto, ¿qué tanto en estos programas noticieros que tienes, qué tanto planeas? Es decir, ¿te pasas en la tarde o un día planeando lo que viene, o qué tanto improvisas? Fíjate que es un buen dato. Sí, normalmente trato de llevar una agenda por los asuntos de interés. Sabemos que en estos días hay problemas con el agua y trato de ir revisando las fuentes qué día y darle seguimiento. Nos gana mucho la inmediatez de la noticia. Todos los días pasa algo diferente, rompe esquemas y lo que ya tenemos programado se modifica. Luego, en temporada electoral, pues intervienen ya las decisiones gerenciales cuando van acomodando las entrevistas, y en esta temporada se rompe un poco. Pero sí creo que es importante prever los escenarios en los que vas a tener que trabajar. Tener como un esqueleto y de ahí derivar lo que se vaya generando. La radio, ¿qué lugar le das hoy, Humberto? Porque yo me acuerdo que los periódicos eran los líderes, incluso en convenios con el gobierno, en importancia. Tenemos el caso de don Ericel Gómez Nucamendi, que incluso migró a plataformas, a plataforma y a cargos políticos a partir del periódico que él tenía. Y de repente hoy me da la impresión, no me atrevería tanto a decir que desplazados, pero creo que han sido rebasados, eso sí. Ahí donde ubicas a la radio. Mira, partiríamos de los datos que tiene el INEGI, que tiene la Presidencia de la República y el INE en su cartografía de medios para monitorear. De más de 600 periódicos diarios y revistas que había con registro en la Presidencia de la República, quedan alrededor de 240, 230. Pero un dato relevante,
de acuerdo con las encuestas que han hecho últimamente, el 18% de la población tiene el hábito de la lectura de un periódico. Y muchos prefieren hacerlo en el impreso, ya no en el digital. 18% de la población es un número muy reducido ya, a pesar de que fueron cayendo las ofertas. La radio tiene todavía oxígeno. Hay 40 millones de personas que señalan que escuchan la radio en este país. 73% de personas se refieren a la televisión como medio de información. Y la radio tiene un 83% ahí de temas de acompañamiento musical, programas de entretenimiento. Pero de ese universo, más del 40% también refieren que deciden enterarse a través de la radio. Entonces es un medio que sobrevive, que está montándose ahora en las plataformas digitales y que tiene mucho que hacer por la inmediatez de la información, porque se desglosa, se le explica a la gente por qué no tienen que pagar para escuchar la radio. Y luego pueden estar haciendo otra cosa y estar oyendo la radio. Y también ya interactúan, ¿no? Ya llaman, ya reclaman, ya exigen, ya... Te mandan el mensaje, y ya o para dar opinión o para mentarte. Sí, literalmente. Eso es muy Sí. recurrente. Pero creo que todavía hay aliento para la radio como medio de comunicación. Están creciendo Y más mucho. en Oaxaca, ¿no, Humberto? Sí, por la orografía. Sí. Porque Y aquí no hay tele local no hay. fuerte. Y los periódicos redujeron muchísimo su tiraje y su presencia en las regiones. Entonces, la radio sigue siendo todavía un motor de información que compite mucho con lo que ahora llaman las plataformas de redes sociales. Las traen endiosadas, pero poco a poco se van dando cuenta que no es lo que esperaban algunos mercadólogos de información, ¿no? Estoy de acuerdo. Y hablamos de que has entonces tenido interacción en 4 o 5 sexenios. Sí, fíjate, a ver, es Eladio, Diodoro, Murat, José Murat, luego Ulises Ruiz, Gabino Cue y Alejandro Murat, 6 sexenios. 6, y ahora con Salomón. Y lo bueno, y lo que queda con Salomón. ¿Ves una evolución en esa relación de la política del gobernador, de cómo era el trato con el gobernador en turno, desde Eladio, ¿no? Que era un ser austero, ¿no? Muy serio, luego Diodoro, pues más chavo, ¿no? Me acuerdo que les decían, sí, porque eran puro chavito. Puro junior, hijo de cacique. Sí, Junior sí, Sique. Para empezar, el gobernador, ¿no? Claro. Y con todo lo que vino. ¿Cómo le puedes comentar a nuestros amigos que estén viendo, escuchando, qué ha sido tu experiencia como comunicador con esas personalidades que hemos tenido hasta llegar a Alejandro y ahora a Salomón? Es un proceso evolutivo constante, permanente. Diferente, no solo por la personalidad, sino... Influye mucho la personalidad. Sí. Eladio Ramírez en esencia tenía un interés marcado por hacerse querer por la gente. Y sus programas y los nombres de sus programas eran Lluvia, Tequio y Alimentos, Saludos a Nuestro Pueblo, detalles así, que se metían más en el terreno de la organización social popular. Atajar el agua también se llamaba otro programa. Sí, Lluvia, Tequio y Alimentos. Lluvia, Tequio y Alimentos. Luego Diodoro Carrasco evolucionó, era mucho más joven y trató de centrar sus esfuerzos en su imagen en el centro de la República Mexicana. Por eso llegaban muchos comunicadores desde la capital del país para atender los asuntos locales. Y entonces empezaban a destacar algunos mecanismos de comunicación más inmediata, más rápida. Con Eladio era el periódico y había que mandar los rollos de las fotografías por avión para que se publicaran al día siguiente. Con Diodoro se fortalece la radio y llega el telefax y otras herramientas de comunicación. Con José Murat es un hombre que rompe y acomoda a su gusto, fortalece a los medios impresos, inició, me parece, no conflictuando, sino haciendo a un lado la radio y terminó por abrazar también los mecanismos de difusión. Ulises Ruiz tuvo una hecatombe, un problema social que le enseñó lo que son los efectos de una mala comunicación. Gran parte del 2006 y el éxito relativo que tuvo la APO era porque se apoderaron de medios de comunicación y le hicieron guerra y frente desde las plataformas, desde los medios de comunicación.
Fue una gran lección seguramente para la clase política local, porque a nacional pues, seguía mandando el presidente en turno, tenía el control de los medios de comunicación y no le importaba mucho, ¿no? Sí. Pero aquí en Oaxaca fue un experimento social bastante interesante, mediático también. Gran parte de esto se concentraba en la ciudad de Oaxaca y el resto de la entidad ni nos pelaba. Tuxtepec, Tlaxiaco, Juchitán hacían sus vidas normal. Mandaban de vez en cuando camiones de totopos o manifestantes, pero no tenían interacción directa aquí en la ciudad. Aquí era el centro neurálgico de la protesta. Gabino llega con un gran bono democrático electoral, ¿no? Conjunta a los partidos, en la primera pierde, pero en la segunda gana, ¿no? Le gana a Ulises y luego él le gana a Eviel Pérez Magaña. Y llegó con una gran esperanza. Yo me acuerdo que cuando le entregan su constancia de mayoría, la gente afuera del Instituto Electoral gritaba justicia, justicia. Eran todavía los rosarios del 2006. Totalmente. Pero luego me da la impresión de que soltó. Y los 2 últimos años era para mí un gobernador omiso. Ya no quería saber. Pero ¿cuál es tu apreciación? Porque de estos que comentas, creo que todavía eran gobernadores tradicionales. Gabino derrota al PRI, aunque él había sido priista, pero conjuga los partidos y luego me da la impresión que suelta todo. ¿Tú qué opinas? Creo que a Gabino lo que le tocó fue vivir un momento del ensanchamiento del poder de las estructuras políticas de esta entidad. El poder no visible, el de los grupos, ahí estaba José Mural y estaban otras organizaciones, desde el poder central del país, en donde se disputaban todavía... La 22, que ha tenido un papel importante, ¿no? Tuvo un papel preponderante, pero el gobierno de la República no se atrevía a meterse en el estado de Oaxaca, como no se meten ahora en Guerrero, ¿no? Con todo lo que traen ahí, con los pleitos. Bueno, eso que le pasa a Guerrero le pasó a Oaxaca. Y creo que fue una lucha de poder muy fuerte, muy fuerte. Y terminaron por ahorcar, te recordarás que Gabino tenía un gabinete desarticulado, había muchos grupos de poder dentro del gabinete, convivían desde las izquierdas radicales hasta los panistas más recalcitrantes, ¿no? De chile y de mole. Sí, y entonces se iban haciendo grupos de poder y no siempre hubo una articulación, una ruta específica de gobierno. No se notaba alguna intención, que hablaban de cambios, pero nunca trascendió. Se asentaron los grupos de poder, ahí surgieron los sindicatos, CTM, CATEM y otros. Sí, que se fortalecen también ante el vacío. Y ahí se fortalecieron. Entonces era un grupo de poder adicional, o 2 o 3 grupos adicionales de poder, que le disputaron al gobernador del estado el control de esta entidad. Yo me acuerdo que hasta con mis hijos y otros amigos con sus hijos, acuñaron la frase de que venme a la tienda a traer algo, y regresaban y no te hagas como Gabino que te quedas con el cambio. regresa el cambio. A esos niveles. Hoy quién sabe dónde esté. Yo la referencia que tengo es que se distanció de Andrés Manuel cuando él dicen que le da la espalda a la sección 22, que detienen al profe Chela, ¿no? Sí. A Núñez Ginés, y con Andrés se pelean. A Salomón lo despide como secretario de SEDAPA. Le pide la renuncia. Y sin decirle por qué, Humberto, pero ese es un tema, una harina de otro costal, que ya platicaremos. Pero el tema es que así sucede con Gabino. Y creo que en esa apertura, él le da chance de reordenarse al PRI y que ganara Alejandro. Creo que te decía, mi impresión es que hubo un reacomodo y reposicionamiento de los grupos de poder. Algunos que lo impulsaron cambiaron de bando y se fueron con Alejandro. El PRI nunca se fortaleció ya. Ya está, hoy lo ves, hoy está Ahí están las consecuencias. Acaba de renunciar Marisa Matos Fuertes también, ahí en el Congreso hace algunos minutos. Entonces, desde ese... Avilés en el verde, de diputado. Se desarticuló el PRI y ese poder hegemónico que tenía de control lo movieron el eje del poder en Oaxaca. ¿No había madurado Morena en ese momento? No lo creo, fíjate. No lo veo así porque sigue siendo un movimiento que se articula de
pequeñas expresiones regionales. ¿Influiría, se movió José Murat para apuntalar a su hijo? Sí, sí, totalmente, ¿no? Fue importante, ¿no? Pero Que es un factor determinante. Pero Alejandro llega con un discurso que habla de transformación y modernidad, que es lo que el gran pendiente que tiene esta entidad. Seguimos idolatrando el pasado y no hay una, como decía el viejo Murat, no hay un planteamiento de futuro. ¿Qué vamos a hacer con esta entidad en 15 años? ¿A dónde queremos ir? Sobrevivimos ahora como bacterias, ¿no? Vamos comiendo y sí, porque lo que además se encuentre y nada no más. se está sembrando para ese futuro. Bueno, salvo que nos diga lo diferente el gobernador Salomón Jara, pero sí creo que hace falta objetivos que nos nucleen a todos, que nos digan, mira, del partido que sea, pero tenemos que conseguir 50 plantas de tratamiento de aguas residuales. Por poner algo, por un ejemplo, que independientemente del partido que sea, tengamos un objetivo de trabajo. Y pues hasta ahora no. Son la administración del poder o de la idea del poder. En eso se ha centrado el quehacer político y Alejandro intentó meterse desde las plataformas de redes sociales, explotó en su sexenio todas las herramientas posibles, estaba en TikTok, en Instagram, en YouTube, hacía podcast, pero eso no es garantía, que yo vea, que yo sepa. No, no lo es, Humberto, No ahí se gana coincido, cariño, coincido contigo. Y llega Salomón. Salomón pasa una cosa curiosa ahí, donde él pues gana con una tercera parte del electorado, Sí, señor. aunque gana 3-1. Sí. O sea, era el triple A porque le ganaron por el triple, ¿no? En la elección. Eso sí. Ay, qué fenómeno es. Que me da la impresión de que Salomón Jara no es un improvisado. Están de nueva cuenta reestructurando y acopiando los hilos del poder en el Estado. Date cuenta, no es el avasallamiento del legislativo y del judicial, sino los pequeños núcleos de poder. Tiene apertura. Y te voy a decir, a mí me tocó acompañarlo en una gira y estoy impresionado de la manera en que él gobierna. Cita a su gabinete, a la mayoría, no a todos, pero tiene a 6, 8 secretarios. Yo lo acompañé a Mixteca, fuimos a 4 pueblos. Ahí los tiene, a ver, aquí, ¿qué es lo que está haciendo falta? No, pues que el techado de la escuela Benito Juárez. A ver, está aquí el de la Benito Juárez. A ver, López Jerquín. No, pues sí, gobernador, ahí habría que hacer esto y esto, y que vengan. Sale. ¿Cuándo vienen? Martes, y si no vienen, me avisas, porque yo voy a regresar y quiero saber si... Yo no había visto eso. No. Se lo estoy viendo a Salomón hoy. Y luego trae ese comparativo muy gracioso, a mí me hace mucha gracia, que les dice, vean, el gabinete de antes, que ni los recibían, ¿cómo eran? Güeritos, con sus trajecitos. Vean mi gabinete, puro prietito, pero les dice yo, pues, cabrón, puro prietito aquí, conmigo, gente de los otros. Puta, terminan las reuniones y es un rockstar, cabrón. Sí, claro. Y se acerca la gente. Y si te das cuenta, el monto de las inversiones anunciadas, pues no es gran cosa. Puede estar destinando lo mismo sin hacer todo eso y no tendría el impacto, el capital político que está jalando. Es eso. Porque por encima de los grupos de poder regionales y los cacicazgos que persisten, a donde vayas, Mixteca, Costa, Istmo, está por encima de ellos ahora el poder y la autoridad del gobernador. Eso que dices ¿Y antes era al revés? es sustancial, te voy a decir también por qué. Porque ¿qué está logrando con eso Salomón? Y no es guayabazo, porque él ni lo necesita, ni nos lo pide. Claro que si abunda y quiere, pues aquí estamos. No, no es cierto. No es guayabazo. Pero esos liderazgos se los brinca. Entonces ya no tiene que venir el líder aquí a engañarte que, o sea, tú hablas conmigo y yo voy a ver, tú el de la escuela, tú el de aquí. Y eso le ha dado un poder electoral. No lo está haciendo en ese sentido, o no nada más, porque lo viene haciendo desde que empezó su sexenio. No en esta temporada. Pero le está dando una fuerza donde ya no requiere de intermediarios y operadores políticos. Él se volvió el operador. Por lo pronto, te decía al inicio, yo veo que está reconstruyendo y retomando los hilos de poder. No sé si todavía le dé para tener poder político electoral, que no es lo mismo.
poder en el Estado es una cosa y el poder político electoral es otro, ¿no? Puede ser sujeto Es poder de gobierno y poder electoral, digamos. y tal vez, digo, una cosa te lleva a la otra, es evidente, ¿no? Pero por ahora lo que veo es que están reconstruyendo la relación del poder del Ejecutivo hacia el interior del Estado. Y yo no veo que hasta ahorita alguien se haya revelado, ¿eh? Ningún regional, diputado, presidente municipal. Esos grupos eran tremendos. Por ahí alguien decía, es que eran ellos mismos. incluso Sí, decían hombre. de Ciudad Administrativa. Los de adentro me decían que iba a platicar y me decían, pues no, ya no han venido a bloquear. Es que ahora están Digo, sentados. pues es que ahora están bloqueando. Sí, pues es verdad. Como quiera que sea, ve el Zócalo, Humberto. Sí. Ve las marchas, ve. Sí hay, porque eso es inherente, pero se desactivan rápido. Sí las hay, y sí, y tú y yo sabemos que hay poderes ahí, medios ocultos, medios extraños, que siguen mandando en esta entidad, y eso creo que es lo que está previendo Salomón, ¿no? Está construyendo su propia estructura, sus propias líneas y fuentes de información y de poder. Y ve, está metiendo funcionarios al bote. También está jalando aquí. ¿Y tú te has sentido en algún momento con algún gobernador reprimido, amenazado? ¿Has podido ejercer de manera libre, abierta, como tú lo diseñas? En términos absolutos, sí, fíjate. Tal vez hay momentos ríspidos con Ulises Ruiz después del 2006 y con José Murat cuando empezaba su gestión, 2 años. Porque era rudo. Decían a pan y trancazos y luego se acababa el pan, mano. Sí, se acababa muy seguido. Pero después del segundo año, en un encuentro formal, me reclamó, decía, oye, es que te la pasas moliendo. Y pues yo, ¿qué culpa? Le pido información a tus funcionarios y no contestan. ¿Quién no te contesta? Y los mandó a traer a todos. Y ahí informados. A ver, a él le pedí información sobre el puente del río Toyac, que no estaban trabajando. Y estaba Chucho Bolas, como le decían. Y ahí le dio instrucciones al director del IEPO, Froilán, le dio instrucciones para que contestaran las veces que se les llamara. Y a partir de ahí yo debo reconocer, y me siento privilegiado, de ser, creo, de los pocos a los que no les gritó ni les mentó la madre el gobernador en turno. Me decían que era pesado. Conmigo no, nunca fue. Fue decente, por llamarlo de alguna forma. Sí, un día o 2 días llegó y venía de una gira en la ciudad, ni siquiera tocó la puerta, vio la puerta y se metió, se sentó en la cabina y me dijo, entrevístame, y todos se quedaron. Pues sí. Ese es Pepe Morales. Sí. ¿Con Salomón cómo vas, Humberto? Bien. No he tenido complicaciones, debo decir abierta y públicamente, ni un solo intento de censura. No han sido pocas las veces que hemos dicho cosas que creo que no les gustan. Y cuando hay asuntos en los que tienen que responder, mandan una tarjeta informativa o ponen a disposición el teléfono del funcionario. Creo que bien. Yo no sé si con los dueños de la estación tienen un lenguaje diferente, pero no he recibido hasta ahora ninguna petición para desdecirme o para no decir de ningún tema, ninguno. Y trato de ser respetuoso también con la audiencia, particular y esencialmente con la audiencia. Y no dejar de mencionar las cosas que suceden, hombre. Porque si no, pues ni le sirven a ellos. La gente no se chupa el dedo, Humberto. No, claro. Te oyen y saben, ¿no? Y yo creo que por eso has mantenido esa línea de credibilidad, por eso te has convertido en un líder de opinión, porque justamente abordas temas con la dureza con la que se tiene que abordar, o cuando menos a veces con la que uno piensa que se tiene que abordar, porque se pueden equivocar. Totalmente. De repente dices, ay, cabrón. Sí, no era así. Sí, no son pocas veces. ¿Qué es lo válido? Que cuando lo digas sientas que estás en lo correcto. Que eso es a lo que le decimos a la gente, de actuar con honestidad, con lo que realmente piensas. Si al pensar así la regué, pues hay que explicarlo después. Sí, oiga, claro, tenía los datos equivocados. Claro, y hay chance y hay tiempo, ¿no? Lo que viene, Humberto, vienen elecciones, pareciera que hoy Morena se convirtió en lo que era antes el PRI, en el sentido de que basta la marca para ganar. Totalmente. ¿No? Entonces ya no importa si es Raúl Bolaños, o si es Carolina Aparicio, no. Lo que importa es que el de Morena es el que va a ganar.
¿Así ves tú las elecciones? Sí, por desgracia, hay una, y yo lo digo con respeto a la gente que nos ve y nos escucha, creo que hay un marcado analfabetismo ideológico en el país y en el Estado. O sea, la gente sí está politizada, no, pues sabe que van con grupos y se mueven, pero no hay una conciencia ideológica. ¿Endiosados con López Obrador? Sí, totalmente, por supuesto, ¿no? Desde luego. Y no le refutan absolutamente nada, y aunque algunas cosas saben que no está bien, No importa. Y sí, no importa. Y aunque sea él el culpable, no importa, pero es el presidente. Sí, porque encarnó el presidente el discurso con el que pues, mencionaba a todos los que le transaron a la gente del pueblo, ¿no? Y aunque cometa los mismos errores, pero los malos siguen siendo otros, ¿no? Y los desbancó. Y los- Ahora, es un fenómeno en el cual influye a un sentido de reivindicación de la gente que le ha ido mal. Me estoy desquitando un poco, no importa que no me vaya bien, pero que al otro cabrón tampoco le vaya bien. ¿Tú estás de acuerdo con que un poco hay de eso? No estoy de acuerdo con lo que se hace, pero sí creo que es eso. Que así está, ¿no? Que hay una sociedad muy lastimada, ofendida, sin oportunidades, y el derroche insultante de las clases política y de poder, aviones, barcos, eso lastima a la gente. Y, Y él encarnó esa venganza, esa... y entre te el quito discurso, todo. Aunque ahorita a la distancia dices, oye, no les quitó nada, sí. solamente lo señaló, pero no hay un solo detenido, y ese instituto... No, y lo utilizó para él crecer, ¿no? Sí, claro. Y aquel instituto de devolver el pueblo lo robado, pues hay que mantenerlos ahora porque no han recuperado nada. Y lo poco que recuperaron se lo usaron. Pues no sé dónde quedó ese dinero, pero yo no he visto el hospital de Tuxtepec que prometieron con lo de la venta, la rifa del avión. Creo que ni siquiera los cimientos se han puesto. ¿Te acuerdas que dijeron que un hospital Claro. era para Tuxtepec? Claro. Todavía no. Y ya generó intereses, ¿no? Eran 1,000 millones de pesos. Y te voy a decir que hay cosas muy complicadas y yo no sé si le van a estallar. Y creo que la candidata Claudia Sheinbaum está tragándose esos sapos desde ya, porque ya exoneró a los hijos de López Obrador sin que haya habido una investigación. Ya dijo que firma el pacto con los obispos, pero que no está de acuerdo con el diagnóstico, que México no está rebasado por la delincuencia. Humberto, por el amor de Cristo, afortunadamente en Oaxaca no, poco a poco ha habido cosas, Sí, sí, sí. pero contra Guanajuato, Veracruz, Guerrero, ¿no? Guerrero, ¿no? Sí, Entonces, fíjate que yo ahí veo que si otra cosa no sucede, si el presidente baja la intensidad del fragor de sus intervenciones, a Morena le va a correr la suerte que tuvo el PAN con Vicente Fox. Una estrella, una luminaria de la política con Vicente Fox, se degradó con el cambio de gobierno y se diluyó cuando terminó el segundo. al siguiente, le da para ahorita, pero quién sabe para dentro de 6 años. Así parece. Y la prueba está en lo que hicieron con la Ciudad de México. Tienen el poder y el control absoluto de todo. Y aún así les fueron arrebatando delegaciones por los excesos del poder. Y pues yo creo que van por esa... Van, no sé si siguiendo el machote, pero van la misma ruta. Y la soberbia, Humberto. Esa sí Sí, está hay presente en muchos. Yo lo veo ahora, Hay mucho Voy a de eso. ganar, ¿para qué voy a gastar? ¿Para qué voy a prometer? No, ya gané. Y cuidado, les pueden meter un pinche susto de repente. Aquí no. No, Aquí Oaxaca no, es no, obra, sí, totalmente. Pero además, yo no veo con cariño y con respeto a los candidatos opositoras, no veo uno que crezca, que pueda por sí solo ganar un distrito. Se tiene que agarrar al chaleco de la imagen del presidente. Sí, bueno, me refiero más a los de la oposición. No, pues ahí sí están. ¿De quién se agarra, Humberto? Pues no. Y imagen propia les cuesta, ¿no? Les va a costar. Pues ahora viene Martín Vázquez a la A capital. la presidencia de la ciudad. Pablo Puga, el hijo de Héctor Pablo, y Morena, Neri.
se cumple. No hay más para arriba, ¿eh? No, Hasta no, ahorita no. eso va a estar aquí topado. Porque hasta ahora y ha hecho todo lo posible la clase política de todos los partidos para desbancar, desbaratar todas las iniciativas de organización social. Date cuenta, estas marchas, las últimas que ha habido, la Rosa y la defensa del INE, son pequeñas señales de una sociedad harta ya de la partidocracia. Se meten, se montan, pero creo que en la medida en que crezca una sociedad civil y más organizada, más inteligente, sería el único antídoto para la partidocracia. Si no, pues, vamos a tener todavía otro medio siglo con decisiones políticas tomadas solo y únicamente por clases políticas. Para terminar, Humberto, ¿qué dirías tú? ¿Hay Humberto Cruz para rato? Chispas, pues uno quisiera. Primero hay que revisar que no nos podemos dejar avasallar por los cambios tecnológicos. Al contrario, tenemos que aprovecharlos, tenemos que utilizar para mantener vigencia. Pero más que eso es también como para qué queremos seguir ahí, qué tenemos que aportar. Pues yo ahora veo que hay un relevo generacional que viene empujando fuerte, que si nos descuidamos tantito nos van a dar caballazo. Pero la experiencia también cuenta. Cuenta y mucho, pero nuestras audiencias son de cierta edad, que van a crecer y van a envejecer con nosotros. Y si no nos asomamos a los requerimientos de información de las nuevas generaciones, yo no sé, no sé qué vaya a pasar. Pero en tus planes sí. Sí, claro, pues por eso te decía, la intención es aprovechar las nuevas herramientas para dirigirse a una audiencia distinta, que pensar que nuestros radioescuchas habituales ya crecieron, ya cada vez son menos. Incluirlos en los planes. Y sí, claro. Ya está. Mi estimado Humberto. Qué gusto. Qué gusto, ¿eh? Y te agradezco contrario, mucho no. que hayas aceptado la invitación. Siempre un Humberto privilegio. Cruz, periodista, conductor de noticieros, en este momento de Oro Noticias. Y hoy, aquí en Política Sin Corbata.